Salmo 23:1. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Uno de los salmos más conocidos, más populares en la Biblia. ¿Listos? Leemos la palabra del Señor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y por último, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este momento. Reconocemos tus atributos eternos, tus atributos, Padre Santo, perfectos, tu soberanía, tu amor, tu justicia y tu omnipotencia, Padre, sobre la vida y sobre la muerte, sobre el bien y sobre el mal. En este momento, Señor, te pido que cada persona en este lugar no solamente abra su Biblia, porque todos podemos abrir la Biblia, hasta un incrédulo puede abrir la Biblia, pero te pido, Señor, que cada uno abra su corazón. Y ahí en lo profundo de su corazón, haciendo a un lado todos los afanes, las preocupaciones, las distracciones, ellos tengan un lugar consagrado, un lugar especial, un lugar importante, donde para ellos tu palabra es el peso que determina lo que dicen, lo que piensan, lo que actúan, lo que deciden. En este momento, Señor, vamos a estudiar tu palabra, así que ese peso venga sobre nosotros, ese deber, ese compromiso de amarla, de atesorarla, de obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos, por pararse. El día de hoy, hermanos, terminaremos una serie que hemos titulado Entendiendo el sufrimiento. Y sí que la hemos sufrido, ¿verdad? Toda esta serie, porque ya son 4 temas hablando del sufrimiento, y cualquiera diría: ya, pastor, por favor, ya nos hizo sufrir demasiado. Pero bueno, les tengo buenas noticias. Hemos llegado al tema final, y después de esto tendremos otras series con otros temas que quizás sean más emotivos. Pero por mientras, hermanos, el propósito de esta serie ha sido no traer depresión a su vida, ni tristeza, ni dolor. Al contrario, el propósito de esta serie, hermanos, ha sido traer consuelo a nuestras vidas, confort en el Señor, confianza en el Señor, en el sentido de que nosotros estamos seguros en Él, y pase lo que pase, Él es soberano sobre nuestras dificultades y sobre nuestro sufrimiento. Amén. Para terminar, hermanos, para terminar nuestra serie, nuestro tema del día de hoy se titula Afrontando la muerte. Afrontando la muerte. Alguien muy sabio dijo alguna vez, hermanos, que si la muerte tuviera nombre y apellido, seguramente el apellido de la muerte sería segura, porque todos tenemos la muerte segura. Amén. Y eso no cabe duda. La muerte es algo que para los jóvenes no es algo tan inminente, porque quizás son jóvenes, pero los que conforme uno va avanzando en edad, uno comienza a pensar en la eminencia de la muerte, en lo cercana que probablemente pueda estar. Este salmo, hermanos, el Salmo 23 que leímos al principio, es el salmo que desde hace ya varios siglos atrás se ha vuelto una costumbre o una tradición leerlo en los funerales de las personas.
se va a hacer el funeral de la persona y antes de enterrar a la persona se acostumbra a leer el Salmo 23. Curiosamente, aún en funerales de personas que durante toda su vida nunca temieron a Dios, ni nunca le sirvieron, ni nunca respetaron su palabra, sino que más bien a lo largo de su vida cometieron todos los pecados habidos y por haber e hicieron todas las ofensas posibles al Señor y a su palabra. Entonces, aquí esto nos hace meditar sobre algo, hermanos, que no importa si en el funeral de una persona leen el Salmo 23, si Jehová no fue su pastor en vida, no lo será ahora en muerte. Porque la oportunidad que nosotros tenemos de que el Señor sea nuestro pastor es mientras nosotros estamos vivos. Y tenemos esa oportunidad de poder dedicar nuestra vida y someter nuestra vida al Señor. Así que muchas personas, aunque en su funeral lean el Salmo 23, si en vida Jesús no fue tu buen pastor, ¿qué te dirá Jesús cuando llegues cara a cara con Él? Apártate de mí porque yo nunca te conocí. El verso que me interesa, hermanos, es el 4. Quiero que lo leamos una vez más. En ese verso me voy a centrar brevemente unos minutos. ¿Qué dice? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo, hermanos, este verso, perdón, de este Salmo 23 es la principal razón por la que este salmo se ha vuelto una tradición leerlo en los funerales de las personas, porque habla de el valle de sombra de muerte. Cuando el Espíritu Santo inspiró a David a escribir este salmo, el Salmo 23, David obviamente, ¿verdad?, al escribirlo y empezar con la frase Jehová es mi pastor, David sabe exactamente a lo que se está refiriendo, porque él conocía muy bien el trabajo de un pastor. Él había sido pastor de ovejas antes de ser rey. Él había sido pastor de ovejas, él tenía un rebaño el cual él cuidaba. Y entonces en este salmo David lo que está haciendo, hermano, es poniéndose en el lugar como de una oveja, de un corderito. Y dice David, está pensando, así como en el tiempo en que yo era pastor y yo cuidaba mis ovejas. ¿Se acuerda que David dice, hermano, que era un pastor, hermano, con tal amor por sus ovejas que si venía un león, lo mataba, y si venía un oso, lo mataba? David tenía un amor tremendo por los rebaños de su padre, los rebaños que él cuidaba. Y en este momento David se está viendo a sí mismo como un corderito al cuidado de un pastor todopoderoso, de un pastor bueno. David sabía que en el cuidado de las ovejas muchas veces se pasaba por lugares muy peligrosos en los caminos por donde se llevaba a estos animalitos. Que precisamente una de las características de las ovejas, hermanos, es que son poco inteligentes y tienen la visión corta y las patas son débiles. Así que cualquier peligro que para una cabra no represente nada grave, para una oveja un peligro leve representa casi peligro de muerte. Entonces David dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte. En aquel entonces, hermanos, y todavía hasta la fecha en algunos lugares, los pastores que cuidaban las ovejas, hermanos, iban armados a cuidar al rebaño. Llevaban dos cosas, llevaban una vara y llevaban un cayado, con los cuales protegían a las ovejas del peligro, de ya sea por el camino, que era demasiado peligroso, valga la redundancia, o ya sea también de los depredadores. El uso de la vara era precisamente para atacar a los depredadores. Cuando un lobo venía o un coyote venía, ellos sacaban la vara y con esa vara ahuyentaban a los animales para que no fueran a hacer despojo de las ovejas. El cayado era una especie también de vara. La diferencia era que en la punta tenía un gancho. Y el uso de este cayado tenía que ver que cuando pasaban por lugares montañosos o que había precipicios o riscos, y la oveja por su falta de habilidad, porque son poco hábiles, resbalaba, el pastor debería tener la habilidad de agarrar con ese gancho de donde fuera, del cuello, de la panza, a la oveja y poderla poner a salvo prácticamente de la muerte, si es que iba a caer en un vacío, en una altura
considerable que le iba a causar la muerte. Entonces, tome mucho en cuenta este contexto del verso para que nosotros podamos entender por qué David en este momento dice: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno. Porque de la misma forma que yo recuerdo que estaba yo dispuesto a dar mi vida contra un león o mi vida contra un oso para proteger las ovejas de los rebaños de mi padre, yo sé que aún de una forma más poderosa Dios está al cuidado de mí, que soy su oveja. Por lo tanto, concluye diciendo: yo no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque el pastor que me está cuidando a mí es un pastor que no fallará, es un pastor que no resbalará, es un pastor que aunque vengan miles de enemigos contra mí, él preparará mesa, aderezará mesa delante de mis enemigos. Aunque mi pie resbale por un momento, yo sé que él me sostendrá con su diestra de justicia. En aquel entonces, cuando un pastor moría, el rebaño se perdía completamente, porque los pastores salían a las montañas a cuidar a las ovejas. Algunas veces los pastores no eran tan valientes como David. ¿Usted se acuerda que David era un hombre muy valiente? Demasiado valiente. De hecho, cuando Absalón se rebela contra él y Absalón tiene un gran ejército para perseguir a David y David anda huyendo en los montes, hay un consejero que le dice a Absalón: ten cuidado, tu padre es un hombre demasiado fiero y demasiado valiente. Si no lo atacamos en el momento correcto, él nos va a hacer la guerra y los hombres que están con él son los más bravos de Israel. Era un hombre demasiado valiente y por eso cuando venían los leones y los osos, él no tenía ese temor. Por eso mató a Goliat. Pero habían otros pastores que no tenían estas características de David y algunas veces ellos resbalaban en los valles de sombra, en los precipicios, ellos resbalaban, ellos morían, o alguna vez venía un oso, venía un lobo y los mataba a ellos. Y un rebaño sin pastor era un rebaño perdido, era un rebaño a expensas de los depredadores y de los peligros. Por lo tanto, no había ninguna esperanza para ellos. Por eso es que cuando los hermanos de José lo venden y le quitan la túnica, dice que la matan un animalito del rebaño, lo tiñen con sangre, se lo llevan a Jacob y Jacob dice: una mala bestia devoró a mi hijo. Porque algunas veces las malas bestias del campo devoraban a los pastores. Ese trabajo es el que andaba haciendo José en ese momento, vigilando a sus hermanos que andaban con los rebaños. Pero David dice: yo no temeré mal alguno, porque el pastor que a mí me cuida, el que conforta mi alma, el que me lleva por sendas de justicia, el que me lleva a delicados pastos, a aguas de reposo, no resbala, no hay depredador que le pueda hacer daño y no muere. Así que esta es la razón principal, este es el contexto de por qué en un funeral se lee: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré. O sea, es un consuelo para todos saber que se está sepultando el cuerpo de un creyente y que está quizás, ha cruzado el umbral entre la vida y la muerte, y que es un valle que a todos nos da miedo porque es un valle de sombra, pero todos podemos estar seguros que si el cuerpo de la persona que está a punto de sepultarse es un creyente, no debe temer mal alguno. Porque así como en aquel entonces un pastor, su trabajo era llevar al redil a las ovejas seguras, completas, de la misma manera, cuando un creyente muere, el Señor nos lleva a su redil eterno sin ningún problema. Podemos estar seguros en Él y descansar en Él. Así que debemos de aprender entonces, hermanos, a afrontar la muerte. Primero quiero hablar un poco acerca de la muerte de nuestros seres amados. Vayamos a Hebreos 9:27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos vamos a morir y después de la muerte habrá un juicio. Y los juicios, obviamente, hermanos, son de temer, porque si ante un juez terrenal da miedo enfrentarse a su dictamen final, pues máxime ante el juez de toda la tierra. Tarde o temprano nos tocará afrontar la muerte de algún ser querido, eso es inevitable. Mis condolencias para los que en estos momentos están pasando por la muerte de algún ser querido. Aquí en la iglesia hay hermanos, que Dios los ayude, que Dios los fortalezca.
Las peores muertes que un ser humano puede afrontar en cuanto a las muertes de los seres queridos, según los estudios, es la muerte de un hijo. Es la muerte más difícil. Porque desde que los niños nacen, uno tiene ese temor, ese temorcito, por decirlo así, de que uno de tus hijos se muera. Así que cuando el hijo muere o tu hija muere, es prácticamente como que la peor de las pesadillas que tú te has imaginado durante los años que el niño ha ido creciendo, se te ha hecho una realidad. Es uno de los lutos más difíciles de procesar. Está la muerte de nuestros padres. Por lo general, nuestros padres nos ganan unos 20, 30 o 40 años de diferencia. Si tu papá te tuvo cuando tenía 20, tu mamá te tuvieron cuando ellos estaban en sus 20, te ganan 20. Cuando estaban en sus 30, te ganan 30. Cuando estaban en sus 40, te ganan 40. Por lo tanto, lo normal es que la muerte de ellos sea 20, 30 o 40 años de tu propia muerte. Eso es lo natural si nosotros somos matemáticos, de que ellos te llevan 20 años de ventaja y es muy probable, o 30 o 40 o los que sean, o 50 o 60, los que son como Abraham, de que en esa cantidad más o menos de tiempo sería lo natural que tus padres se adelanten a ti. Así que aunque nos duela la muerte de nuestros padres hasta cierto punto, no debería asombrarnos demasiado porque es natural. Lo antinatural es, como dije, la primera muerte. Esa es la antinatural, cuando los hijos mueren primero antes que los padres. Y luego la muerte del cónyuge. Generalmente somos de la misma edad con nuestras parejas, aunque hay algunas excepciones, pero unos 5 o 10 años de diferencia, lo normal. Por lo general, uno no sabe quién de los dos va a morir primero. Y a veces uno se pone a hablar de eso con su pareja, ¿no? Y uno dice, mira, no sé si tú vas a morir primero, yo voy a morir primero, pero ya empieza uno a pelear. No, primero muérete tú. Pero según, hermano, la gente ha observado el comportamiento. Cuando tu cónyuge muere de una muerte bastante temprana, es bien difícil. Es bien difícil que si el matrimonio está en sus 30, en sus 40 años de edad, sus 15, 10 años de casados, 20 años de casados, y muere, es muy duro. Muere uno de los dos, porque trae un desbalance tremendo sobre el matrimonio, sobre la casa y especialmente sobre los hijos, que no pasan de 15 años, de 12 años, están todavía pequeños. Lo bueno sería, obviamente, envejecer juntos, como todos quisiéramos que fuera lo ideal, envejecer juntos con nuestras parejas y llegar a una edad en donde muere uno y generalmente cuando ya o en un matrimonio se está avanzado en años y muere uno, por lo general el otro ya no vive mucho tiempo, especialmente si estaba enamorado. Porque es un golpe tremendo. Ya hay muchos que ya no tienen una razón por qué vivir después de que muere su pareja. Y luego la muerte de un amigo. ¿Tienes algún amigo, alguna persona que a lo mejor no hay un lazo sanguíneo, pero que si muriera ahora estremecería tu vida? No sé, a lo mejor tienes un amigo, a lo mejor no tienes ningún amigo, pero también la muerte de un amigo puede llegar a ser algo que afecte profundamente nuestras vidas. ¿Qué toca hacer? Toca seguir adelante. Si por la más difícil, que es la muerte de tu hijo, te toca seguir adelante, pues por la muerte de un amigo también. Lo malo si te debía. Ahí está el detalle. Pero mire, según los tanatólogos, hermano, que son los expertos en la materia, todo lo que tiene que ver con la muerte y los procesos de el luto, lo normal es que al afrontar la muerte de alguno de nuestros seres queridos, nosotros pasemos por unas etapas de luto y después salgamos de ese luto y continuemos. Eso es lo sano. Una persona sana pasa por una etapa de luto y después sigue adelante. Obviamente uno nunca te vas a olvidar de tu ser querido, pero por lo menos procesas la etapa en el proceso normal. Se hizo un estudio, hermano, y se estudió a personas que se les había diagnosticado una enfermedad terminal. Se hizo un grupo de personas, todos ellos estaban diagnosticados con una enfermedad terminal. Es decir, el doctor les dijo, ustedes tienen una enfermedad que ya no tiene cura, usted va a morir. Y le falta poco tiempo, va a morir. Y se reunió un grupo de personas que tenían todos una enfermedad terminal y con ellos se hizo un estudio para determinar
a partir del día que se les dio la mala noticia de que tenía una enfermedad terminal, hasta el día de su muerte, se les estudió para ver cuál era el comportamiento que ellos observaban, qué conducta era lo que ellos tenían. Y los expertos llegaron a la conclusión de que estas personas pasan por 5 etapas antes de llegar al día de su muerte. Pero después se dieron cuenta que esas 5 etapas no solamente aplican al que fue diagnosticado con una enfermedad terminal, sino que aplica también a todos nosotros cuando un familiar nuestro muere y estamos pasando en un luto por ese familiar. La primera etapa es la negación, y esta etapa consiste prácticamente en no querer aceptar lo que está pasando. Las frases comunes en esta etapa son: esto no me puede estar pasando a mí, no lo puedo creer. Aplica en ambos casos, si eres diagnosticado con una enfermedad terminal, tanto como si murió un ser querido. ¿Por qué a mí? Es una etapa normal. Estos tanatólogos dicen que estas etapas no hay que tratar de alterarlas ni de cambiarlas porque no es sano. Todas las personas deben de pasar por esas etapas de una forma natural. La segunda etapa es la ira. El que fue diagnosticado con la enfermedad terminal o se murió alguien cercano a él pasa por un estado de enojo que lo lleva a rebelarse contra esa realidad. Lo inunda el enojo, el rencor. Usted se recuerda que Job maldijo el día que nació. Job llegó un momento en que el enojo y la ira se apoderó de él. Estaba en esa etapa, habían muerto sus hijos y él estaba con una enfermedad terrible sobre él. Obviamente, si tú eres cristiano y has sido diagnosticado con una enfermedad terminal, pues no te vas a poner a maldecir y a decir malas palabras, a blasfemar contra Dios. Pero es normal si en un momento determinado, después de tu etapa de negación, de decir no lo puedo creer, no, o sea, yo me voy a morir ya en menos de un año, es normal que la etapa que siga a esa etapa de negación sea ira y enojo. ¿Ok? Después viene la etapa de negociación, la número 3. En esta etapa, el que fue diagnosticado con una enfermedad terminal o al que se le murió una persona cercana, trata de negociar y decirle a Dios, si es que es creyente: déjame vivir un poco más. Mis hijos están pequeños, déjame ver por lo menos que se gradúen mis hijos. O cosas como: te llevaste a mi mamá, te llevaste a mi papá, estaban jóvenes todavía. Empiezan a negociar: me los hubieras dejado un poco más, Señor. Eran buenas personas. Esa es la etapa de negociación, pero vas bien porque vas avanzando en el proceso de duelo. Pasaste de negarlo, de no aceptarlo, de no creerlo, a quizás enojo porque eres humano y tienes sentimientos humanos, obviamente sin pecar, pero ahora ya estás en un proceso a medio camino de empezar a negociar. Y luego le viene una etapa de depresión, es la 4ª etapa. Y en esta etapa la persona que fue diagnosticado con una enfermedad terminal se pone muy triste, se deprime bastante, se aísla, no quiere que nadie lo visite, que nadie le hable, ni que nadie le esté preguntando por su salud. Oiga, hermano, ¿y cómo va usted? Pues ya sabe, hermano, que va a morir. Sí, es una etapa de depresión, de tristeza. Hay muchas personas en esta etapa que si no lo sabemos comprender, hermano, en una ocasión una persona hasta se retiró de la iglesia porque él se sintió que en esa etapa de depresión no se le atendió, o que algunas personas le presionaron demasiado. Y esa etapa de depresión no es bueno que las personas, si tú lo ves deprimido, que tú le digas: no, ánimo, hermano, ánimo, porque tú no estás en sus zapatos. Entonces esa etapa de depresión simplemente hay que apoyar quizás un poquito a larga distancia, porque la persona está pasando por una situación que tú no comprendes. No quiere que lo visites, no quieren hablar, pasan mucho tiempo solos, quizás llorando, lamentándose. Pero aquí está lo bueno, la 5ª etapa, y que es el desenlace al que estos expertos dicen todo luto sano debes de llegar. Y es la etapa de la aceptación, y es comenzar a sentir paz. En esta etapa la persona tiene paz, el que fue diagnosticado con la enfermedad. Tiene paz porque ya llegó a aceptarlo y ahora ya ni siquiera le interesa estar hablando tanto de su enfermedad. O ya no le interesa tanto que le estén preguntando: oye, murió tu mamá, ¿cómo sigues? O murió tu hermano, ¿cómo sigues? Porque ya llegó a una etapa de aceptación. Algo bien curioso, hermano, en esta etapa es increíble cómo la mente tiene tanto poder, que
se ha comprobado que el que estaba sufriendo dolores tremendos porque fue diagnosticado con esta enfermedad terminal, en la etapa de aceptación el dolor desaparece. O sea, la paz de mente tiene tanto poder sobre su cuerpo que el dolor desaparece. Y ya le quedan pocas semanas, pocos meses ya para irse, y está en esa etapa de aceptación. Entonces este proceso puede variar de una persona a otra, y quizás las etapas no se dan en el mismo orden, como dicen los expertos. Pero lo natural es que pases por una etapa de negación al principio y que desemboques en una etapa de aceptación, en donde puedas ya morir en paz, con paz en la mente. Dios guarde, ¿verdad? Dios nos guarde de que un día vayamos al doctor y nos diga, le quedan 6 meses, le queda 1 año. Sería una noticia bastante terrible, pero no podemos descartarla también. Ahorita en estos días, ¿verdad? 2 personas del ámbito cristiano que son muy famosos, un cantante y un predicador, fueron diagnosticados con cáncer recientemente. Y hay uno de ellos que ya está invadido completamente de cáncer. Entonces nosotros no podemos decir, no, a mí nunca me pasará, porque nosotros no somos soberanos sobre la vida o sobre la muerte. El único soberano es Dios. Ok, pero ahora vamos a hablar de afrontar nuestra propia muerte. Ahí está el asunto, hablar de nuestra propia muerte. Usted sabía, hermano, que aunque a usted no le guste hablar de su muerte, la Biblia dice que es bueno que nosotros estemos preparados. Mire, en Eclesiastés 7:1 y 2, de hecho la Biblia eleva el luto y el funeral como algo muy importante en la vida de los seres humanos. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. En otras palabras, aquí este sabio Salomón había llegado a este entendimiento de que cada vez que nosotros estamos en un lugar donde hay luto, donde hay un funeral, es una lección de vida. Aunque lo que estamos viendo es muerte, es una lección para nuestra vida, porque dice que lo pondremos en nuestro corazón. Podremos ver que así como alguien está en ese casquete ahí, nosotros también estaremos un día. Con respecto a nuestra propia muerte, podemos tener una muerte temprana o una muerte tardía, una muerte prematura y repentina, o una muerte en buena vejez y natural. ¿Quién no quiere esa muerte? En buena vejez y una muerte natural. Una muerte prematura, ninguno de nosotros queremos una muerte prematura, porque una muerte prematura se entiende que tú estás muy joven para morir. Pero una muerte natural es lo que obviamente todos nosotros más anhelaríamos. En buena vejez, una muerte natural. Algunas veces hay hermanos que me han dicho, pastor, ¿puede usted orar por mi abuelita? Y yo les digo, hermanos, ¿cuántos años tiene su abuelita? Tiene 90, pastor. Ok, ¿qué enfermedad tiene su abuelita? Mi abuelita tiene problemas cardíacos. Entonces, cuando yo le pregunto la edad, en parte es para saber cómo debo orar. Porque yo puedo orar, Señor, a esta viejita bonita de 90 años. Yo sé que tú la puedes sanar del corazón o de los problemas cardíacos que tenga. Pero sería inútil que en mi oración yo le diga, Señor, añádele 40 años más, 20, 30 años más. Porque yo sé que aunque el Señor la sanare del corazón, hay otras cosas que ya no están trabajando bien en la abuelita. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay una edad en que simplemente en nuestra vida hay cosas que comienzan a fallar, ¿verdad? Primeramente, desde los 30 para arriba nos comienzan a fallar cosas que no son tan graves todavía, pero ya empiezan a fallarte los ojos. Ya tú ves borroso y tienes que hacerle así, ¿quién viene allí? Y eso no es grave porque no te vas a morir todavía porque te falló el ojo. Y ya te empieza a fallar el oído, y tu esposa te dice, viejo, ¿no? Y bueno, a veces es que te falla el oído, y a veces es la maña de no contestar que los hombres hemos acuñado desde Adán hasta aquí. Echémosle la culpa a Adán.
Pero después de que comienzan a fallar cosas superficiales como esas, que quizás ya no tienes el mismo pulso para dibujar y cosas externas, después de eso comienzan a fallar cosas más vitales, el corazón, más si no cuidas tu alimentación, el hígado, los riñones, el cerebro, y esas cosas comienzan a fallar. Y es ilógico que si tú tienes 60, 70, tú digas: no, Señor, yo sé que me vas a sanar y van a quedar como nuevos. No van a quedar como nuevos. El Señor te puede sanar, pero siguen viejos. Ya están viejos esos órganos. Están a punto de entrar ya a ser desechados, a entrar en desuso. Entonces, le voy a hablar en esta parte del sermón de unas razones por las que uno como cristiano puede llegar a anhelar morir. La número uno es, hermanos, que puede ser que alguien de nosotros llegue a una etapa en donde anhele morir para ser librado del sufrimiento. Vamos a ir a Job 6:8. Job 6:8 y 9. Dijo Job: ¿quién me diera que viniese mi petición? Escuche cuál era la petición de Job. Y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Porque Job estaba sufriendo demasiado. El dolor era increíble, no solamente en el alma, sino en el cuerpo. Dice que la caspa, iba a decir, no, la sarna, porque la caspa no te mata, ¿no? La sarna era desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y el dolor era insoportable. Y en ese momento Job llegó a considerar: Señor, hazme un favor, arroja tu mano sobre mí y acaba conmigo de una buena vez. Qué tremendo. Llegar a ese nivel de sufrimiento. Dios nos libre, hermanos, donde ya lo que más anheles es morir. Es bueno anhelar morir, pero esta no es una razón que nosotros quisiéramos, que es debido a un tremendo sufrimiento. Quiero hacer aquí una aclaración porque no vaya a ser que haya una mala interpretación. Cuando digo que hay razones por las que un cristiano pudiera anhelar o llegar a anhelar morir, y quiero hablar un poquito acerca de que cuando digo esto no me refiero a lo que en la medicina se conoce como la eutanasia, que es la famosa muerte asistida. Y tampoco me refiero al suicidio. No me refiero a eso. Me refiero a una muerte donde tú ya estás listo y dices: Señor, ya estoy orando para que se termine mi vida ya en esta tierra. Porque la muerte asistida está reprobada por la Biblia, porque va en contra de la soberanía de Dios. La famosa eutanasia es un tema de debate en el mundo cristiano, porque precisamente el propósito es, cuando una persona está sufriendo ya demasiado, asistirle médicamente, ya sea por medio de tomar algo o de una inyección que le acorte la vida y pueda morir, una muerte asistida. Eso va en contra de la soberanía de Dios, porque Él es el único que tiene esa decisión final del segundo exacto en el que una persona ha de morir. Eclesiastés 8:8. Quiero aclarar esto porque quizás hay una persona aquí o nos está oyendo y es cristiano y está sufriendo mucho y dice: por favor, yo quiero una muerte asistida. Yo no quiero afrontar lo que sigue, no quiero llegar al último grito de dolor cuando expire. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Ok? ¿Cómo vamos a morir? Solo Dios lo sabe. Si en su soberanía, Dios permite que algunos mueran sufriendo terriblemente, terribles dolores. Y algunas veces Dios no quiere llevárselo rápido. Los deja que estén en cama en ese grito de dolor 1 mes, 2 meses, 3 meses. En algunos casos la persona está sufriendo y empezó a sufrir en la mañana y por la noche el Señor ya se lo llevó. O sea, ese sufrimiento, el alargarlo, el acortarlo, está bajo su soberanía de Él.
No puedes tú decir, no, es que yo quiero acortarlo porque es insoportable, ya no puedo con este dolor. Entonces, algunos sufren más, otros sufren menos. Quiero hacer una aclaración sobre algo que yo no considero que sea eutanasia, que sea una muerte asistida, porque este tema tiene muchas aristas desde cuál lo podemos ver. Y uno de ellos es que si una persona cae en estado vegetal y se toma la decisión de desconectar a esa persona, eso no es eutanasia. Desde mi punto de vista, podríamos discutirlo, porque ya está en un estado vegetal, en una muerte cerebral irreversible, que simplemente los doctores dicen está vivo gracias a las máquinas. ¿Y qué pasa si lo desconectan, doctor? Inmediatamente se pierde el pulso, porque ya hay muerte cerebral. Entonces, desde mi punto de vista, eso no es eutanasia, eso es simplemente aplicar la lógica. Lo que yo recomendaría a la familia que va a tomar esa decisión es orar al Señor. Señor, dame paz, porque está mal acortar la vida por medio de la eutanasia, pero también está mal alargarla por medio de un método médico, de un procedimiento médico, porque si Dios quisiera alargar la vida de esa persona, Él la alargaría sin la máquina. ¿Sí? O sea, usted lo desconecta y si Dios quiere alargar la vida de esa persona, Dios puede alargar la vida de esa persona sin la máquina, pero simplemente ya llegó el tiempo en que esa persona tiene que estar desconectado. Gloria a Dios. Ahora, quiero hablar un poco del suicidio, porque no sé que después de este sermón varios digan, voy a acabar con este sufrimiento. Esa chica que no me hace caso, se acabó. Pásenme unas hojas bien afiladas de lechuga para cortarme. Un banano, denme un banano. Denle un bananazo en la cabeza. El suicidio es un tema muy controversial en el mundo cristiano. Escuchen, hermanos, escuchen. Si usted pasa por etapas de depresión, etapas de demasiada melancolía, usted siempre debe orar para que Dios lo ayude en ese valle de sombra en el que usted está pasando. Usted no puede dejarse hundir en sus emociones, porque en la Biblia se suicidaron 4 personas. En la Biblia hay 4 suicidios, y los 4 suicidios que aparecen en la Biblia eran de gente impía. Los 4 suicidios, no vamos a verlos, pero anote las citas porque no las traje y las ve en su casa. El primero, Saúl. Saúl se hizo lo que los japoneses conocen como el harakiri. No sé si alguien sabe, que es cuando un samurái por su honor tenía que matarse, y entonces se sentaba y ponía la espada y se arrojaba sobre ella, y al mismo tiempo se hundía la espada en el vientre para terminar con su vida. No sé si eso lo seguirán haciendo en Japón, lo ignoro, pero es una locura. Eso fue lo que hizo Saúl. Saúl se lanzó sobre su espada porque su siervo no lo quiso matar, porque tenía temor. ¿Quién era Saúl? Un impío, un hombre que aunque Dios estaba con él, era un idólatra, era un rebelde, era una persona que sus emociones lo controlaban y toda la vida andaba como loco, todo frenético, todo poseído, porque no tenía paz, porque había perdido su paz con Dios. Parte de las personas que llegan a esta decisión es porque han perdido su paz con Dios. El suicidio no es una opción para acabar con el sufrimiento. El segundo fue Ahitofel, era un consejero de Absalón. ¿Les dije la cita de Saúl? ¿No? Primera de Samuel 31:4. Anótelo simplemente, no las traje. Se las voy a dar así para que usted las busque. Ese fue el suicidio de Saúl. Ahora el segundo, el suicidio de Ahitofel. Segunda de Samuel 17:23. Usted no va a creer la razón por la que este hombre se suicidó. ¿Sabe por qué se suicidó? Porque le dio un consejo a Absalón, era un consejero de Absalón, y Absalón no le hizo caso, sino que Absalón fue y buscó el consejo de otro. Y cuando él vio que Absalón había rechazado su consejo y había seguido el consejo de otro, se deprimió. ¿Y sabe qué hizo? Se ahorcó. Qué débil estaban las emociones de este hombre. Hay gente muy bipolar, hermano. En la iglesia a veces vemos a gente aquí feliz, y cuando llegan a la casa cierran la puerta, apagan el teléfono y se deprimen. Y dejan que esa depresión y soledad y melancolía los lleve a un punto en donde digan, ya no quiero vivir. Y el tercero es Zimri, el tercer hombre que se suicidó en la Biblia. Él lo anota y lo busca en su casa. Primera de Reyes 16:18.
Este era un comandante del ejército de Israel y este hombre le dio golpe de estado al rey de Israel. Y cuando le dio golpe de estado al rey de Israel, él se quedó como rey. Pero al pueblo no le gustó la forma en que este hombre usurpó el poder y se reunió el ejército para derrocarlo y poner un rey que fuera de la voluntad del pueblo poner. Y cuando lo rodearon, este hombre se encerró en la casa y le prendió fuego a la casa y se quemó a sí mismo dentro de la casa. Y el cuarto es el más célebre y conocido por todos nosotros. ¿Quién es? Judas. Judas se colgó tras traicionar al Señor. ¿Sí vemos? El suicidio en la Biblia siempre lo practicaron personas impías, personas que no tenían una buena espiritualidad con el Señor, que no eran sanos en la fe. Aquí usted me podría decir, pastor, pero eso significa que un cristiano no puede cometer suicidio. Yo le diría que un cristiano puede cometer suicidio, pero no debe cometer suicidio. Un cristiano no debe cometer suicidio porque el suicidio deja una estela de tremendo falso testimonio y daña el cuerpo de Cristo. Cuando una persona que está en una iglesia profesando una fe, lamentablemente es muy común, hermanos, déjeme decirle, muy común que personas que están en una iglesia sirviendo por años, inclusive pastores e hijos de pastores, han llegado a esta conclusión de quitarse la vida. No es un método para acabar con el sufrimiento. El suicidio no es una opción para un creyente. Y alguien discutirá conmigo, pastor, pero usted está diciendo que sí puede. Pues sí puede. ¿Qué quiere que haga? Si se avienta del puente o no puede aventarse de un puente. Sí puede. ¿No tiene la fuerza motriz para aventarse? Lo que debería de hacer es no hacerlo. Y bueno, este tema es tan controversial que podríamos entrar a profundidad y usted podría decir, pastor, si se suicidó no es cristiano. Bueno, lo discutimos otro día, porque ese no es el punto. El punto aquí es que el suicidio no es una opción para un creyente, para un hijo de Dios. Todas las personas que se suicidaron en la Biblia eran impíos, eran gente que no temía a Dios, que sus emociones los controlaban más que su espiritualidad. Un cristiano debe esperar pacientemente a la muerte, no suicidarse ni hacerse una muerte asistida. Vamos a Job 30:23. No confunda lo que estoy diciendo, por favor, sea inteligente. Job 30:23. ¿Qué dijo Job? Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. ¿Quién es el que nos debe conducir a la muerte? Es el Señor. Por lo tanto, la eutanasia y el suicidio no es una opción para acabar con el sufrimiento. Ahora, le voy a decir algo que pareciera suicidio, pero no es suicidio, y es lo siguiente. Cuando una persona avanzada en años es diagnosticado con una enfermedad terminal y le dicen, usted tiene que pasar por una quimioterapia súper agresiva para alargarle un poco la vida, o tiene que tomar estas pastillas que tienen unos efectos secundarios terribles, le dará náuseas, le hará quedar drogado por horas, y la persona dice, no, prefiero una muerte natural. Eso no es suicidio, ¿ok? Eso no es suicidio porque se podría catalogar como suicidio porque tú dices, no, pero si alargarte la vida está en la quimioterapia o las pastillas, pero la persona dice, es demasiado agresivo, me va a hacer demasiado daño, prefiero esperar sin recurrir a estos métodos médicos y morir el día que el Señor así lo determine. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por ejemplo, cuando Esther fue a ver al rey Asuero, prácticamente eso era como un suicidio en términos, entre comillas, porque si no eras llamado, corrías el riesgo de ser matado por el rey. Entonces ella estaba dispuesta hasta cierto punto de ir y decir, aunque me maten, y alguien le podría decir, oye, pero estás cometiendo suicidio, sabes que te puede matar, ¿no? Entonces estoy sacando este comentario para decirle como un respaldo bíblico para el por qué una persona simplemente diga, yo ya no quiero ese tratamiento. Aquí hay hermanos que me han dicho, pastor, mi mamá, mi papá, los últimos años de su vida ellos dijeron, no más, doctor, ya no quiero sufrir más, y simplemente murieron. Eso no es suicidio, ni es algo malo que esté condenado también en la Biblia. Ok, entonces hermanos, la primera razón por la que un creyente puede llegar a anhelar morir es
por un sufrimiento extremo. La segunda es por anhelar llegar a su destino espiritual. Esta es la más bella, escuche. Por anhelar llegar a su destino espiritual. Todos tenemos un destino espiritual, hermanos. Aquí en esta tierra estamos simplemente de paso, temporalmente. Vamos a morir. Hay muertes horribles, ¿sí o no? Usted no es un poco así maquiavélico y luego se pone a hablar con alguien y le dice: oye, ¿a ti cómo te gustaría morir? ¿Quemado? No, quemado no. ¿Ahogado? No, tampoco. En un carro de accidente que se lleve tu carro y quede por allá un pie. No, tampoco. No, y uno a veces le gusta como jugar con esas pláticas y uno dice no. Pero ¿sabe cuál es la muerte más terrible de todas? Morir sin Cristo. Esa es la peor muerte de todas. Filipenses 1:21. Y 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Cuando un cristiano muere, hermanos, es pérdida en lo humano, pero es ganancia en lo espiritual. Así es como Pablo lo veía. ¿Okay? Pablo llega un momento en que él no sabe si irse al cielo o quedarse en la tierra. Él dice: yo prefiero por la iglesia, por amor a los hermanos, quedarme en la tierra sirviendo por un periodo más de tiempo, pero mi anhelo espiritual es llegar a mi destino eterno. Yo ya estoy preparado, él dice, yo estoy para ser sacrificado. Lo que me espera es recibir la corona de vida, la cual el juez justo dará a todos aquellos que amamos su venida. Pablo estaba listo para su destino espiritual, pero también era consciente que en lo humano era necesitado en la iglesia. Así que el contraste que Pablo está haciendo es entre la vida en Cristo en la tierra y la vida en Cristo en el cielo. Y él dice: es mucho mejor estar en el cielo, obviamente, aunque por ahora me es necesario terminar mi propósito en esta tierra. Pero una vez que termina nuestro propósito en esta tierra, nosotros debemos anhelar nuestro destino eterno espiritual. Si usted junta la primera razón, que es para evitar el sufrimiento, y lo junta con la segunda, que es para llegar al destino eterno, sale una tercera, y esta es la última. Y es que el cristiano puede llegar a anhelar morir porque ya su propósito se cumplió en esta tierra. Estás listo para morir. Acabaste la carrera. Y ese respaldo lo tengo en Lucas 2:29 al 30. Esta es la más bella de las muertes, por eso la dejé al final. En el sentido humano, ¿no? Y espiritual también, porque este era un hombre de Dios. Lucas 2:29 y 30, ¿lo consiguió? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién era este hombre? Era Simeón, un anciano que Dios le había revelado que antes que él muriera, Jesús iba a estar ya en la tierra, el Salvador del mundo. Dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un anciano consagrado a Dios. El día que los padres de Jesús llevaron a Jesús a presentarlo al templo, el Espíritu Santo le dijo a Simeón: ve al templo, porque el día de hoy vas a ver con tus propios ojos lo que yo te prometí que tú verías. Así que ese día, cuando Jesús fue presentado en el templo por José y María, llegó Simeón, lo cargó en sus brazos y él dijo: estoy listo para morir, porque mis ojos han visto tu salvación. Era un hombre anciano, era un hombre cristiano, un hombre que había guardado la fe y que estaba listo para partir hacia su muerte. Este es el verdadero propósito de un creyente, hermanos, en esta vida. Este es el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Usted puede tener éxito en lo humano. Usted puede ser un buen estudiante, usted puede tener una buena casa, un buen trabajo, ahorros, dinero, una buena familia, entre comillas. Pero si tú no cumples el propósito para el cual Dios te puso en esta tierra, y que es el propósito en Cristo, el propósito espiritual de poder gustar la salvación del Señor, nunca estarás listo para morir. Aunque yo te diga que hay cristianos que por algunas razones pueden anhelar el que ya la muerte llegue, una persona que no ha cumplido su propósito en Cristo nunca estará listo para morir.
Cuando, hermanos, si el Señor así nos lo permite, llegar a buena vejez como este anciano, llenos del Señor, llenos de temor del Señor, y quizás por ahí te resulte una enfermedad, tendrás la fortaleza para soportarla, tanto espiritualmente sobre todo. Quizás físicamente ya no, porque el cuerpo está viejo, pero espiritualmente tendrás una fuerza increíble para soportar esa enfermedad. Quizás Dios se apiade de ti y te lleve rápido, y vas a llegar a tu destino eterno, pero tras cumplir tu propósito en la tierra. Porque hay un propósito en esta tierra que nosotros tenemos que cumplir. Así que el sufrimiento, hermanos, y la muerte tarde o temprano vendrá a nosotros. Pero tu actitud hacia el sufrimiento será el que determine si el sufrimiento fue en vano o valió la pena. Se puede sufrir de dos maneras. Se puede sufrir dignamente para el Señor, o se puede sufrir en lo humano sin la ayuda del Señor. Alguien dijo lo siguiente: el dolor es seguro, eso vendrá, pero el sufrimiento depende de ti. Las cosas malas que suceden es normal. El sufrimiento está en ti. ¿Hasta dónde vas a sufrir? ¿Vas a sufrir hasta apartarte y no cumplir el propósito? ¿Vas a sufrir al punto en donde quizás reniegues? ¿O vas a sufrir hasta el final? ¿Vas a sufrir solo o vas a sufrir de la mano del Señor? ¿Vas a sufrir como un impío o vas a sufrir como un buen cristiano? Hermanos, todos tendemos a pensar que somos inmortales, pero no vivamos así. No vivamos como si jamás fuéramos a morir. Lo más importante que nosotros podemos hacer para cumplir nuestro propósito en esta tierra es descubrir que si Cristo murió por nosotros, vale la pena vivir para Él. Vendrá la muerte, sí, pero la muerte en Él es una ganancia, es una victoria. ¿Y sabes qué? Finalmente será resucitado. Todos los que mueren en Cristo serán resucitados, serán glorificados. Y la muerte no será más que eso, un valle por el cual pasaste, pero de la mano del buen pastor que te cuidó y te protegió. Vamos a orar.